justamente de los mayores representantes de la generación del 98, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, que seguro no hay que hablar de él porque siempre en Quilca o encontramos en los libros, ¿no? De Amazonas, por ejemplo, su obra más famosa que es Platero y yo, ¿no? Bueno, igual más adelante, justo aquí tenemos el fragmento de Platero y yo, que si no, ¿alguno de ustedes ha oído Platero y yo? ¿Le suena esta obra? Es conocidísima a nivel, digamos, hispanoamericano, ¿no? Pero a algunos le suena, no le suena. De repente a sus hijos también les han pedido en algún momento en el plan lector, la han visto en Kirka, en alguna película, de repente, no sé, Yo, nada. yo Sí, no, Martín. no, no lo vi, profesora, no A lo mí vi, Ah, primera primero, vez. profesor. Yo tampoco la vi. ya. Bueno, no Igual. se preocupen porque les voy a contar. De hecho, cuando yo era niña, justo mi prima estaba leyendo esa novela. Porque si bien es para adultos, también por el lenguaje tan infantil que tiene, también la han usado en muchos planes lectores del mundo para niños, ¿no? Entonces, justo la historia de un niño que tiene un burrito llamado Platero, tiene muchas aventuras, pero al final hay un desenlace trágico respecto a Platero. Más adelante igual hablaremos de eso. Más me interesa ahora que veamos este fragmento de este pequeño, ¿no? De esta pequeña, digamos, texto, porque más adelante veremos si realmente Platero es un cuento, es una novela, es un poema. Vamos a ver más adelante ese tema, ¿no? Por ahora, el fragmento yo voy a leerlo yo porque es cortito y ya a ustedes les hago las preguntas, ¿no? O hay alguien que quiera leer el texto, no sé, alguien que se sienta que tiene, ¿no? Una linda voz o de repente una buena dicción o de repente simplemente le interesa, ¿no? Por curiosidad leer el texto. De repente algún voluntario o voluntaria. Si no hay, ya yo procedo a leerlo. Yo Por ahí tengo fe a sí. vos, mis. Usted nomás Yo, léalo. Ok, profesora, yo. ok. Sí, sí. Creo que me están diciendo, tiene razón. Por ahora voy a leerlo yo porque es cortito y después ya las preguntas igual se pueden explayar ahí. Sí, mejor, chicos, para no ir perdiendo el tiempo. Eh, Creo que sí, no, más bien discúlpeme, pero sí, creo que es más práctico ahora, porque es un texto corto, ¿no? Ajá. No te preocupes, Francho. Bien, lo voy a leer de paso aquí también, los que no pueden ver bien la letrita por ahí que se diluye, ahí van a entender, ¿no? Bien, chicos, atentos. Entonces leo Platero y fragmento, ¿no? ¿Qué dice la obra? En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos atascada una vieja carretilla. Perdía toda abajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño, ay, y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despachaba contra el viento, intentando inútilmente arrancar del fango la carreta, al grito sollozante de la chiquilla. Era vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen, en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y como pude, lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Lo obligué entonces, con un cariñoso imperio, y Platero, de un tirón, sacó la carretilla y Rucio del atolladero y le subió la cuesta. Qué sonreír de la chiquilla. Fue como si el sol de la tarde, que se quebraba al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé agradecido y le di una al borriquillo débil, como dulce consuelo. Otra a Platero, como premio áureo. Juan Ramón Jiménez, ¿no? El autor de Platero y yo. Ahora, no se preocupen si es necesario, algunas partes de la lectura resultará de nuevo, pero por ahora quiero saber si han comprendido justamente el texto, ya sea de manera auditiva o de manera visual también, ¿no? Ahora sí voy a preguntar a algún voluntario o voluntaria qué es lo que entiende, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese fragmento? O sea, es decir, alguien que me cuente con sus palabras qué pasó Buenas en ese noches, profesora. fragmento. Disculpe la tardanza. Buenas noches, Carmen. De repente tú quieres contarnos qué ha pasado en este fragmento, qué nos cuentan, ¿no? En este fragmento el autor, ¿no? ¿Qué pasa con los burritos, por ejemplo, ¿no? De esta historia? ¿Alguien entendió? Yo sé que el autor usa algunas palabras ya un poco ya... Miss, disculpe, Ah, se trata de que el burrito estaba jalando su carretilla y se atracó por ahí y la niña lo quería ayudar ujú, y ujú. al final esto logró ayudarlo, ¿no? Al burrito que es platero. Claro, muy bien, Roimer. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que pasó. Solo que el autor usa palabras tan lindas, ¿no? Y tantos detallitos habla de las naranjas, de todos esos detalles, porque es el estilo de él,
de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Claro que sí, pero esa es la narrativa, lo que llamamos la historia, ¿no? O la sinopsis, si fuera una película. Muy bien. Y de hecho, justamente ahí hay que poner una imagen alusiva, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más que dice la otra pregunta, ¿no? ¿Qué le obsequió? Ah, es facilísimo. Al final del texto, de hecho, dice, ¿no? ¿Qué le obsequió la chiquilla, el personaje que narra? En agradecimiento, ¿qué le dieron por ayudar al burrito, ¿no? Chiquito. Justo al final dice, pues, ¿alguien se acuerda? O veamos el texto de nuevo. Le ofreció un borriquillo débil, Le ofreció un alimento. ¿Un alimento qué era? Le ofreció un alimento redondo, una fruta. ¿Cuál es? naranja. Naranjas. Naranjas, claro. Las naranjas, ajá. Sí. Entonces podemos presumir que de hecho la historia está ambientada o en primavera o en verano, ¿no? De España, de este campo de España, y ahí por eso se entiende que le da una naranja que como cítrico alivia la sed, ¿no? A falta de agua. Ujú. Sí, muy bien. A ver, por esos detalles también ese es un tip que les doy, ¿no? Cuando quieran saber en un texto, no le dicen el año, la época o el ambiente o la estación, se pueden ubicar en este caso porque Juan Ramón es español y habla siempre sobre los campos de España, ¿no? Y en temporada, pues por el tema de las frutas, ¿no? Naranjas, por ejemplo, eso se come en verano, ¿no? Ujú. Ahora sí, pasamos a esta parte, ¿no? Generación del 98, ¿no? Ujú. Contexto histórico, también vamos a ver si hay más para que puedan leer. Ah, sí. Ajá. Acá me interesa que lean esta parte del modernismo y 98ismo, ¿no? Pero primero, o si no, mejor, esto como es más corto, la parte más densa la puedo leer yo quizás para que entiendan un poco más, la parte más teórica, y la parte más sencilla, donde son datos como oraciones, datos más que todo de años y esos temas, creo que lo pueden hacer ustedes. A ver, algún voluntario para que lea tanto la parte uno de Europa como España, que solamente son oraciones, sobre tema histórico, ¿no? ¿Cuándo surge la generación del 98? ¿En qué etapa? Ujú. ¿Algún voluntario de repente, Carmen, no sé, de repente se anima Magno, porque ya participó? Permis, lo leo. ¿Seguro? Nadie, a ver, Ramiro, te agradezco que participe, pero ¿alguien más? ¿Nadie más se anima? Porque ya he leído también. Bueno, ya ha participado, de hecho, Royman, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, Yo adelante. puedo Ah, leer, Ya, profesora. el tema es, Carmen, puedo, que sí, tu audio sí me preocupa, porque también de repente ya, eso. yo puedo también. Claro, mientras vas, de repente Carmen participa para una parte de respuestas donde puede escribir, ¿no? Por ahora te voy a decir eso, más bien disculpa. A ver, ¿quién fue? Díaz, ¿no? A ver, adelante, Díaz. En la generación del 98, Sí, todo esto hasta la parte, tanto la parte uno como la segmento 2. la, Ujú, la ya generación del 98, contexto histórico. Uno, Europa, finales del siglo, eh, ¿qué es eso? 14. 19. Ah, No, 19, ¿no? X, un palito, X es 10, el palito, digamos que el palito le quita un número, ¿no? Si es X más X sería 20, 20 menos 1 es 19, siglo 19. Ya, ya, Ajá. Europa, finales del siglo XIX. El número uno, en época de crisis y atraso, los valores están en crisis. ¿Qué, qué dice? ¿Qué sentido tiene la vida, no? ¿Qué sentido tiene la vida? Ajá. Expresión estética es el decadentismo, Ujú, la forma, el estilo es más importante que el contenido, como el tema. ujú. Punto número dos, España, mm, guerra de España contra Estados Unidos en 1898. Eh, España pierde la guerra, España pierde sus últimas colonias con Cuba y Puerto Rico, España ya no es un imperio, el pesimismo nacional y dos formas de expresar esta realidad. Muy bien, muchas gracias, Díaz. Solamente para resumir en pocas palabras, ¿no? Esta generación del 98 surge porque justamente en 1898 España sufre una crisis porque deja de ser un imperio, el imperio español de la época virreinal, colonial. ¿Por qué? Porque sus últimas colonias, por Cuba, Puerto Rico, en Latinoamérica, y Filipinas y Guam en Asia, son colonias que las pierde porque tiene una guerra con Estados Unidos y Estados Unidos, así es como se dan cuenta que Estados Unidos toma Puerto Rico y toda la cuestión que sucedió hasta el día, bueno, hasta que Cuba también se independizó, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que España pierde sus últimas colonias frente a Estados Unidos en esta guerra contra ese país, y eso obviamente a la gente le causa un tremendo asombro y miedo, ¿no? Y shock, porque es como decir, tú naciste en un imperio y de la nada, ese imperio no es nada.
se convierte en un país pobre económicamente porque ya no tiene dinero de las colonias, y toda esa situación, esa crisis política, económica, genera justamente un desencanto, o sea, es decir, un pesimismo en los españoles que dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos quedaremos en la nada, seremos un país pobre a diferencia del imperio del pasado, ¿no? Así que eso, realmente eso es lo que pasó, eso es el decadentismo, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Y entonces, en ese contexto surge el modernismo, ¿no? Ujú. Esta es la parte, sí, esta la voy a leer yo porque es más densa y aparte la letra puede ser un poco pesada. Y ya cuando hay una parte más sencilla ya la pueden leer ustedes, ¿no? Por un tema de practicidad. A ver, el modernismo, que es también otra... Hay dos movimientos literarios. El primero es el del 98, que surge justamente frente a la pérdida de colonias españolas de 1898, y un movimiento cultural, literario, que nace casi a la par, ¿no? También ya a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, que sería el llamado el modernismo, ¿no? Que de hecho también surgió en América Latina, no solamente en España, ¿no? El modernismo, pues, ¿qué dice el modernismo? Que es el otro movimiento hermano del 98, ¿no? Este movimiento habla justamente de que se huye de la realidad a través del arte, precisamente para hacer testimonio de cómo España se está destruyendo. Ya no vale la pena hacer nada sin esperar la destrucción de la mejor manera posible, decorando, haciendo arte, ¿no? Para obviar la realidad, ¿no? Decorar el arte para escapar de esa realidad en la que España ya no es un imperio, ¿no? Ahora, primer punto, voy a checar un poco la letra para que se vea mejor. Modernismo y 98ismo son dos movimientos diferentes, pero que van, históricamente surgen casi al mismo tiempo, ¿no? Modernismo y 98ismo, ¿no? En teoría, el modernismo, los historiadores dicen que el 98ismo, entre comillas, se hace popular en 1898 con la caída de España, y los escritores hablan justamente de esa pérdida española de los imperios y de la sensación pesimista que genera en la gente española, ¿no? Frente a esa caída, por así decirlo, ¿no? Nacionalista. Y el modernismo, que en teoría nace entre 1890 y hasta 1910, tiene su apogeo, ¿no? Es lo que dicen los historiadores literarios, por así decirlo, ¿no? Para que tengamos una referencia, entre comillas, histórica. Pero recuerden que siempre hay movimientos que surgen a la vez o casi a la par, uno un poquito antes que el otro, y al final se terminan cruzando, ¿no? Porque vamos a ver escritores que empezaron siendo del movimiento del 98 y luego se vuelven más modernistas, y otros que pasa lo contrario, ¿no? Primero empezaron como modernistas y luego también van volviéndose más afines con la estética literaria de los del 98, ¿no? Entonces, modernismo y 98ismo, ¿no? El modernismo, digamos, perdón, el movimiento 98ista, ¿no? Que entre comillas es anterior al modernismo, ¿no? Aún reconociendo su singularidad, confluye con otras dimensiones más amplias y de carácter esencialmente estético, es decir, encuentra su expresión más fecunda entre los escritores hispanoamericanos, ¿no? Y tiene su figura más señera en el poeta nicaragüense Rubén Darío, es decir, nos referimos al modernismo. ¿Qué nos dice este párrafo? Que el movimiento 98ismo al final se va a encontrar con otro, ¿no? Que va a ser el modernismo, que de hecho en Latinoamérica deben haber escuchado, de todas maneras, en todos los libros de Darío, el nicaragüense, ¿no? Y claro, el modernismo es esta corriente renovadora de las artes y de las ciencias, de vocación cosmopolita, que en palabras de Federico Donís, entre comillas, supera los límites de un movimiento literario, convirtiéndose sobre todo en una actitud vital. Es decir, para los modernistas no solamente ellos hacían literatura, sino que vivían como en la literatura, es decir, vivían cumpliendo sus ideales literarios particulares, ¿no? El modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que inicia, entre comillas, hacia 1885, la disolución del siglo XIX, y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico y social, ¿no? Entonces, modernismo y 98ismo, ¿no? Son movimientos diferentes, pero no contrarios, es decir, hay algunas similitudes entre los postulados literarios de ambos movimientos, ¿no? El primero, el modernismo, responde fundamentalmente a motivos de índole estética, y el segundo, o sea, el 98ismo, a una preocupación patriótica española, ¿no? Las letras españolas contaron con hombres que ciñeron su obra, total o parcialmente, a la estética modernista, como Antonio Machado, ¿no? Francisco Villaspesa y Juan Ramón Jiménez, todos estos españoles que también fueron afines tanto al modernismo como al 98ismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas del movimiento del 98? Obviamente el tema de España, ¿no? Ya que lo hacen españoles, ¿no?
Los autores mezclan aquí el dolor y el amor por España, los rechazos críticos y la exaltación. Rechazaron ante todo esta política del momento, ¿no? Exaltaron, en cambio, y sobre todo, en su madurez, una España eterna y espontánea. De ahí su interés por el paisaje español, por la vida de los pueblos españoles y su historia, por ejemplo, medieval española, ¿no? Las tierras de España fueron recorridas y descritas por los autores con esa misma mezcla de dolor y amor, inclusive con esa nostalgia de la España imperial que ya no es y que ahora se enfrenta a un nuevo futuro, que nadie sabe cómo será, en el momento al menos, ¿no? que sucedió esto, ¿no? La historia es otro de los campos de sus meditaciones, ¿no? Aunque al principio rastreaban sobre todo en el pasado, las raíces de los males presentes, cada vez más buscaron los valores permanentes de Castilla y de España, tanto en los tesoros de la cultura como en los hombres, ¿no? También las preocupaciones existenciales ocupan un lugar muy importante en la temática 98ista. Hay que situarlas en la crisis del fin del siglo. ¿Alguien entienda? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué sería una preocupación existencial? ¿Qué entienden ustedes por la palabra existencial? El problema siempre está ahí, profesor. A ver, Magno, explícate un poco más. ¿Cómo que el problema siempre está ahí? Si me puedes explayar esa idea. El problema esencial es que cuando eh, si es algo que no se te acaba, no ves la, la solución o no sabes cómo solucionar el problema, ¿no? Ah, ok. Y yo creo que en mi punto de vista, y eso es como tú dices, eh, eso es como te abrumaría también, ¿no? Es por eso Claro. es un problema existencial, ¿no? Muy bien, me gusta tu idea porque incluso también tiene que ver, incluso podría ser la base de la palabra existencial. ¿Por qué? Porque, claro, el término existencial, digamos que en filosofía se usa para hablar de cuál es el sentido de la vida. Siempre los filósofos y también los literatos, claro, se han preguntado cuál es el fin de la vida, del hombre, del ser humano, ser feliz, hacer esto, hacer otro, y cómo llega a ese y cómo adquiere ese sentido de la vida, cómo resuelve o cómo actúa para lograr esa meta final de ser feliz. Por ejemplo, en tu caso, Pero, cuando habla de ese problema, puede ser como que el problema del conflicto de qué hago frente a mi vida, cómo vivo como español sabiendo que ya no soy imperio, sino un país normal o simple, incluso como los, entre comillas, ¿no? Como un país latinoamericano más. Soy como una colonia, ¿no? Por ejemplo. Ahí se ubica la idea de Magno, ¿no? Cómo la duda ante la vida es un problema. El conflicto de cómo resolver la vida de los españoles ahora que no son imperio puede ser una crisis existencial, ¿no? Muy bien, Magno. ¿Alguien más quería comentar? Creo que Díaz, ¿no? Alguien más por ahí. Escuché una voz masculina. Bueno, una voz estudiante. sí, casi lo mismo era mi contexto, amigo, que también quiero decir que se Adelante. venía a preguntas como que, o sea, cuál es tu propósito en la vida, o qué Ujú, significa la muerte o el fin de la existencia. Más o menos ujú, a eso me iba el concepto del resumen de la preocupación existencial, como ujú, comentaba. ujú. Como dijo mi compañero, casi por ahí también. No, está muy bien. Además dijiste las palabras también claves, ¿no? Claro, el sentido de la vida, ¿no? Las preguntas, son preguntas existenciales, ¿no? Claro, y el Claro. tema de la muerte, como mencionaste, la muerte también, porque cuando tú te haces una pregunta existencial, vas a hablar de la vida y de la muerte, es decir, quién soy yo, cuál es mi identidad, hacia dónde voy y cómo quiero acabar con mi vida. O sea, en la etapa de la muerte, cómo quiero llegar. Habiendo cumplido metas, habiendo sido feliz, por ejemplo, ¿no? Y eso se preguntan mucho también los artistas, ¿ah? Aunque todos podemos en algún momento preguntarnos eso, es normal, pero sobre todo ellos con la sensibilidad que tienen como artistas, literatos, filósofos, se hacen estas preguntas más seguido, entre comillas, ¿no? Y claro que sí tiene que ver Eh, con esto, ¿no? ¿Sí, es que Magno? también Sí, es que ¿Quiere yo creo comentar? que sería como que un tipo de pregunta sin respuesta. Perdón. Ajá, un tipo de preguntas y respuestas. Exacto, esa es la pregunta de los filósofos. Siempre se hacen preguntas sin respuesta. Por ejemplo, siempre se preguntan qué es la felicidad, qué es la belleza, qué es la poesía. Ese tipo de preguntas son como Lucero dice, preguntas sin respuesta, ¿no? Porque justamente esas son las crisis existenciales. Ante una Sí. pregunta que no tiene una respuesta fija, uno entra en duda, entra en crisis ante cómo va a ser su existencia. Claro, algo más, Lucero. Pero sí, pero al final a lo que te haces la pregunta es ya es una respuesta natural a lo que ya viene a tu complejidad
algo Ujú, así, ujú, ya tu costumbre o de la A existencia veces de la esta red. respuesta, la pregunta que dice la compañera, la ujú, pregunta sin respuesta es, a veces uno mismo tiene la respuesta. ujú, Otra cosa es que no te quieres dar cuenta de las cosas de tu alrededor, ¿no? ujú, Cómo es de tu vida, es igual como dice, ¿no? Cómo es la vida, qué propósito viene a cumplir. Pero si tú te ujú, pones a pensar, como dice la Biblia, tú has venido, dice una parte de la Biblia que el ser humano vino a amar y ser amado, ¿no? ujú. Y eso tienes que cumplir, o sea, es un rol que tú también tienes Claro. que Ujú. pensar, ¿no? Dices, tengo que Claro. hacer esto y yo creo que yo diría mi respuesta está ahí, en mí, ¿no? Claro, claro, lo que dice Magda es cierto porque cada Sí, uno, sí, así, en teoría son preguntas sin respuesta, pero cada persona le puede dar su propia respuesta de manera personal. Y no tiene que Así es. comentarlo todo el mundo, claro que sí. Y si ubicamos estas ideas filosóficas al contexto español del 1898, entendemos que lo que querían decir los filósofos y literatos de españoles es que ellos querían justamente plantearse esa pregunta. Frente a España, que ha dejado de ser un imperio y ahora es un país, por así decirlo, un país normal, ¿no? Un país ya no imperial, ya sin poder, digamos, de la corona sobre otros países coloniales. Ahora que España es un país que ya no es imperio, ¿cómo vamos a definir nuestra identidad española? ¿Qué somos ahora, no? ¿Somos hijos de un imperio español? ¿Somos ciudadanos comunes y corrientes? ¿Somos potencia? ¿Somos modernos? ¿Somos anticuados? ¿Cómo definimos nuestra identidad española? Y ahora que ya no somos imperio, no solamente cómo definimos nuestra identidad ahora, sino cómo vamos a seguir como país saliendo adelante, cómo vamos a dirigirnos hacia el futuro, cómo vamos a hacer que España vaya hacia un futuro donde ya no es imperio, pero tiene que aún así seguir progresando. Esas son las preguntas que se hacían por ejemplo, Miguel de Unamuno, que es que además de escritor era filósofo y pertenece a esta generación del 98, ¿no? Esas son preguntas que ellos se hacían y, Ahora, sí, adelante. perdón que te corte, tú sabes que cuando tú te haces la pregunta y eso es un cuestionamiento, ¿no? Cuando te haces. Claro. Ujú, Y a veces cuando estoy en el cuestionamiento, cuando tú te cuestionas o cuestionas alguna cosa, dices, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué este vaso no tiene esto? Y ujú. ahí está la respuesta, ¿no? Y ahí vienen los resultados Claro, claro. que tú Ujú, ujú. puedes lograr, ¿no? Claro que sí. Y entonces, muy bien, Magno. Sí, muy bien, adelante. Es un buen detalle. Y justamente para seguir con esta idea, los autores del 98, acá tenemos, como dije, Miguel de Unamuno, que va a ser como que el líder de esta generación. Antonio Machado, el famoso poeta español, también en el 98. Pío Baroja, destacado en teatro. Ramiro de Maeztu. Ramón del Valle Inclán, destacado también por ensayos y textos costumbristas. Uy, ¿qué pasó ahí? Cuidado, hay una actividad paranormal, cuidado. Ok, gracias. Ramón Valle Empezó Inclán. Sí, ya empezó desapareció. Bueno, es que también se emocionó por el tema. Ramón del Valle Inclán, ahí está, otro, ¿no? Experto en escribir sobre costumbres españolas. José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, famoso cuentista. Y José Ortega y Gasset, que es español, era más que todo ensayista, ¿no? Entonces, hasta ahora en literatura siempre leemos los ensayos de Ortega y Gasset, ¿no? Bien, entonces la generación del 98, como les dije, ya que tenían esta crisis existencial por España, por ellos saber cómo definirse ante una España ya no imperial, ellos sufren por España, les duele España, les preocupa la identidad del país español ahora que ya no es un imperio y debe definirse ahora de una nueva forma, definirse con otras palabras, con otros conceptos, con otras políticas, con otras literaturas, ¿no? Eso. Muy bien, y aquí tenemos justamente al líder de esta generación, Miguel de Unamuno y Hugo. Bueno, es un apellido interesante, ¿no? Pero sí, Miguel de Unamuno y Hugo, ¿no? Recuerdan que estos escritores del año 98, digamos, estos escritores que ante la crisis de 1898 escriben justamente su desazón ante la pérdida de las colonias españolas, ¿no? Pero además, estos escritores del 98, la mayoría han nacido entre 1860 y 1875, ¿no? Los que vienen después ya son más del modernismo, que es una etapa un poquito posterior, ¿no? No sé, algún voluntario que quiera leer quizás lo de Unamuno, porque ya esta parte creo que lo pueden hacer ustedes, también para descansar un poco la voz. Algún voluntario o voluntaria, no sé, de repente Lucero, que en otras clases creo que tuvo problemas de audio porque no pudo leer. De repente Mili, alguien que desee. Si pueden aplastar el emoticón de manito sería genial, ¿no? Ahí tienen por ahí, creo que abajo está el emoticón de la manito. Lo puedo hacer yo, Miss. ¿Leer cuál, Miss? Disculpe. Carmen, Yo puedo Carmen, leer, profesora. ¿quién Puedo fue la leer. primera? Sí, ¿quién fue la primera estudiante que dijo si puede leer? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Carmen? Yes, profe. Yo, Yes, yo, profesora. El nombre, no olviden el nombre. Nombre. Shaddai. Ah, Sadai. A ver, tu internet está bien, ¿verdad? No, no escucha muy bien. Simplemente que hablar mucho.
Sí, creo ¿Me que puedes. escuchas? Sí, sí, ahí está perfecto. Sí, creo que puedes leer. Sí, como son varios autores, puedes leer tú. No sé si te parece bien leer todo El primer párrafo. o de repente hasta ideas, ¿no? Y ya. El primer párrafo, será muy poco. Primer párrafo y el punto uno, ideas, hasta acá. No sé, ¿te Ah, parece? sí, claro. Ya, ok, adelante. A ver, ahí voy a poner por ahí la letra, porque si no mucho se desarma la letra, se No, agranda. está bien ahí. Ok, adelante. Ya, Miguel de Inamuno y Jugo, Una. 1864 hasta 1936. Eh, es uno de los representantes más ilustres de la generación del 98, con una personalidad excepcional procedente de las provincias vascas. Llegó a Madrid, donde estudió filosofía y letras, luego ejerció la cátedra de literatura griega, llega a ser rector de la Universidad de Salamanca. Hombre, temperamento batallor, con un Batalloso. profundo espíritu crítico y una actitud permanentemente, ¿así? Permanentemente, alerta. Permanentemente alerta para los problemas del hombre contemporáneo, de manera especial para su patria española. 1. Ideas. Además de los expuestos, plantea lo siguiente. Punto A. Sentir la vida con intensidad. Frente a la modorra y al consumismo, nada de vivir en paz. B. Ansiedad de inmortalidad. El resorte vivir es la ansiedad de sobrevivir en el tiempo y el espacio, al ansia de inmortalidad que sostiene la fe que se expone la razón. Se debe mantener la pugna entre la fe y la razón. El hombre concreto de carne y hueso con el sujeto y objeto de la filosofía y no la humanidad en abstracto. C. Dar importancia a la intrahistoria, es decir, la cotidiano y la tradición del pueblo español, españolizar Europa y europeizar España. Muy bien, gracias. Antes, a ver, voy a ver acá hay un mensaje. Ok, buenas noches, John. Simplemente para dar unos datos sobre Miguel de Unamuno. Él se lo reconoce por ser el primero que habló de este concepto, la intrahistoria, es decir, hablar de lo cotidiano y la tradición del pueblo español. Si se dan cuenta, a diferencia del caso de los modernistas latinoamericanos que más bien buscaban nuevas experiencias y desligarse de la tradición literaria española, más bien los españoles del 98 son más que todo arraigados en sus raíces, en las tradiciones del pueblo. Eso es más digamos, su búsqueda, ¿no? Ellos buscan no crear nuevas tradiciones literarias, sino más bien buscar en lo cotidiano, en la tradición del pueblo español, de sus ritos, ¿no? Todo ello, buscar ahí inspiraciones literarias, ¿no? Por eso buscan españolizar Europa y europeizar España. Y además Unamuno tiene un interesante ensayo donde habla de cómo creen que el hombre puede lograr vivir a través del tiempo y el espacio, cómo el hombre supera esas barreras del tiempo y el espacio, pues de manera simbólica. Es decir, él planteaba que el hombre, si hacía acciones grandiosas, podría crear su nombre grabado en los libros de historia, ya sea literaria o sea política. Y si el hombre sobrevivía de esa manera a través de los libros, iba a ser inmortal. ¿Por qué? Porque su nombre, su historia, iba a estar en la memoria de los hombres, porque iba a ser siempre leída por su pueblo, por su país, y por tanto de esa forma literaria no iba a morir. Y eso es lo que pasó con Unamuno. Sabemos de su historia y también quién es por estos logros que hizo dentro de la poesía del 98, que es rescatar las historias de España y de esta forma hacer que España se vea grandiosa, a pesar de que ya no era imperial, al menos tiene un pasado rico, un pasado medieval interesante, tiene campos verdes muy bonitos y tiene historias como la de Platero. Entonces, ese es el valor que le dieron ellos a la literatura del 98 y por eso es que hasta el día de hoy, incluso cuando vemos literatura universal, siempre se ve un segmento de la literatura española del 98, ¿no? De todas maneras. Eso es, ¿no? De esa forma, incluso él mismo se logró vivir de manera inmortal porque se ha inmortalizado su historia y su nombre a través de los libros de literatura, ¿no? Es una forma interesante que planteó él como filósofo de cómo el hombre supera las barreras ¿no? de la vida corpórea, ¿no? De la vida del ser humano en tanto esqueleto, cuerpo humano, pues a través de la memoria, ¿no? De su memoria en los hombres, ¿no? En los seres humanos. Interesante historia, ¿no? Solamente quería decir eso porque es un tema interesante sobre Unamuno.
Obra, yo puedo leer yo esto ya, para que otra persona lea después lo de Machado, me parece. Voy a leer brevemente obras que hizo Unamuno, ¿no? Entre sus ensayos destaca Vida de Don Quijote y Sancho. Es un apasionado comentario del Quijote en el que exalta Unamuno la figura del protagonista, ¿no? Además, toma así al Quijote como el símbolo ideal del espíritu español. Este ensayo es un apunte de los importantes capítulos del libro de Cervantes, donde Unamuno imprime su sello particular, un comentario personal lleno de apasionamiento. Es decir, un ensayo literario se diferencia de un ensayo científico. ¿Por qué? Porque en el ensayo literario tú puedes dar tus opiniones sobre un personaje, sobre algún tema literario, ¿no? Y eso le da un toque personal a tu obra, ¿no? Y eso hizo, por ejemplo, Unamuno con Don Quijote, ¿no? A ver, otras obras que hizo Unamuno en torno al casticismo, la agonía del cristianismo en tiempos de crisis española, ¿no? Del sentimiento trágico de la vida. Si se dan cuenta en estos títulos ya se ve el tema de las reflexiones existenciales sobre la vida y la muerte, incluso sobre el tema de la religión en la obra de Unamuno, ¿no? También entre sus novelas podemos citar Paz en la Guerra, Nívola o Niebla, La Tía Tula, Abel Sánchez y San Manuel Bueno Mártir. Además de tener obras sobre temas religiosos, también destaca sobre todo Nívola o Niebla. Niebla es reconocida, de hecho, por los literatos también, como su obra maestra, su obra literaria maestra, ¿no? Esta novela llamada Niebla, que se publica en 1914, ¿no? Más adelante vamos a ver también otro dato sobre esta novela, ¿no? Ahora, ¿quién quiere leer el caso de Antonio Machado, otro español de la generación del 98, ¿no? De 1898. Voluntario, voluntaria. Voy a ir viendo cuánto contenido hay. Ah, ya, lo pueden hacer dos personas tranquilamente. Yo, profesora, ¿puedo ¿Se leer, me Carmen? escucha bien? Yo A puedo ver, leer el otro, profesora. a ver, Carmen lee temas de la poesía, de ahí la siguiente, ¿quién fue la siguiente chica, estudiante? Alison. Alison puede leer todos los símbolos, hasta acá, hasta poesía machadiana, y alguien más lee, ya creo que las características y las obras, ¿no? Ya. ¿Quién fue el último estudiante? El varón, hombre, bueno, escucho una voz. Bueno, ya, de ahí decido, no se preocupen. Entonces, primero Alison, perdón, Carmen va a leer hasta todo lo que es símbolos, ¿no? O sea, me explico, voy a checar un poco, lee desde aquí, ¿no? Desde temas de su poesía, el punto 1, punto 2, símbolos, hasta ahí, hasta el punto 2, ¿no? Todo lo que es punto 2. ¿Te parece, Carmen? Punto 1 y punto 2, Sí, vale. está bien, profesora. Ya, punto 1 y punto 2, y de ahí Alison lee el punto 3, y de ahí digo qué hacer. Está bien, digo, chicos, la letra, creo, ¿no? Mejor se ve así. ¿Qué opinan? Sí, sí, profesora. Ok, adelante, Carmen. Ya. Dice, bueno, la parte de arriba no la veo. Ah, perdón. Esto, Antonio ya. Machado. Ya. Antonio Machado, 1875 al 1939. Número 1, temas de su poesía, Ujú. el paisaje castellano, el tiempo, la poesía era para él el diálogo de un hombre con su tiempo. El Señor, según Machado, el sueño, según Machado, el poeta debe estar en visión vigilante para sorprender el mundo. Las cosas, los sueños a los que se refiere Machado son los sueños de la vigilia. El amor destacan los poemas dedicados a Guiomar y sobre todo los dedicados a Leonor Izquierdo. Su mujer, una vez muerta, era, por lo tanto, amor de recuerdo de soledad. Señor, ya que me arrancaste lo que yo más quería, oye otra vez. Dios mío, mi corazón clama, tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya que estamos solo mi corazón y el mar. Número 2, símbolos. Para expresar los sentimientos que operan sobre estos elementos temáticos, el poeta crea un cosmos simbólico en el que sobresalen, entre otros, los siguientes símbolos: el agua y inexorable fluir del tiempo. Agua es la fuente, ilusión y también monotonía del vivir. El río, fluir de la vida. El mar, la muerte, donde desemboca el río. El camino, la vida de su devenir como peregrinaje y búsqueda. El aire, libertad del hombre. Falta un poco más, porque hay algunos símbolos. En todo caso, no te preocupes, yo lo puedo terminar porque sí creo que es bastante, has leído bastante, no te preocupes, mami, te agradezco. Y ya, de paso aprovecho para explicar algunas relaciones literarias sobre estos símbolos. Por ejemplo, el fuego, que simboliza, bueno, muchas gracias, Carmen, sí, está, ¿no? Muy detallado. El fuego, la poesía amorosa, ¿no? La tierra, la realidad solitaria. La tarde, ¿qué simboliza la tarde? La melancolía, la nostalgia, la expresión de la lucha entre la luz y las sombras. Otro símbolo que está mucho en los poemas de la generación del 98 es la cripta, que el laberinto o las galerías. Cuando habla de la cripta en el poema, habla, por ejemplo, de la búsqueda del mundo interno, ¿no? Del alma. El espejo es también otra palabra que aparece en la poesía porque simboliza el lugar donde se proyectan los recuerdos y los sueños de los poetas, ¿no? Y la colmena, que representa la creación poética, ¿no? Estos son símbolos, ¿por qué símbolos? Porque son palabras que aparentemente significan algo, pero si tú ves en sentido poético, estas palabras tienen un significado más profundo. Por ejemplo, yo digo la palabra espejo y pienso en el objeto de vidrio que refleja mi imagen, pero si lo ves, si el espejo lo usas para una palabra, digamos, para un contexto poético, vas a ver que ahí el espejo adquiere otro tipo de significado, que sería el lugar donde se proyectan los recuerdos y los sueños, ¿no? Por eso es que los poetas del 98 usaban mucho estas imágenes. Van a usar mucho estas palabras: espejo, cripta, fuego, aire. Incluso siempre van a haber palabras que hablen del tiempo. Ya saben que los temas predilectos de los poetas del 98 eran el tiempo, la muerte, el amor y a veces Dios también, ¿no? Su relación con Dios. Son temas claves, ¿no? El tiempo, la muerte, el amor y Dios. Eso lo van a ver en muchos de estos poetas. A ver, sí, creo que ya termino esto. Ya, alguien más que lea lo último, características y obras, que ya creo que es más fácil de no, leer, son puras A mí me dijo para que lea características. Sí, sí, a ti te digo características, tienes razón. Sí, mejor lees características y obras porque es poca información, ¿no? Termino con esto nada más. Todos estos signos simbólicos se relacionan, voy a checar un poco. Todos estos signos simbólicos se relacionan directa o tangencialmente con el elemento fundamental que golpea con insistencia en los versos de Machado, que es el tiempo. El tiempo, esta palabra es clave, ¿no? La poesía es palabra esencial en el tiempo. Es el diálogo de un hombre con su tiempo, con el tiempo de su existencia. El poeta debe abordar una doble tarea, ¿no? En cierto modo contradictoria, pues por un lado debe captar la esencia de las cosas, es decir, debe lograr entender el misterio del hombre y del mundo, y por otro lado expresar el tránsito del tiempo, ¿no? Es decir, el fluir de la vida, ¿no? Entonces tenemos esencialidad y temporalidad, que son, por tanto, los dos supuestos básicos de la poesía machadiana. ¿Por qué? Porque si hablas de esencialidad, hablas de un tiempo eterno, y si hablas de temporalidad, hablas de un tiempo fugaz, que dura poco, ¿no? Entonces tienen que hablar de estos dos aspectos del tiempo tan contradictorios, esencialidad y temporalidad. Y lo hacen con nuestros símbolos poéticos muy interesantes que ya vimos, ¿no? El espejo, etcétera. A ver, lees características y creo que de una vez las obras, porque ya, sí, tranquilamente lo puedes leer, ¿no? A ver, adelante. ¿Está bien ahí o creo que achico un poquito más la letra? Me comentas en todo caso. ¿Alison?
Creo que se fue la... Bueno, mi conexión está bien aparentemente, ¿no? Entonces, ¿hola? Estoy como a lo Eh, Giselle. Hola, Bueno, ¿vio? bueno, mientras aparece Alison, que igual puede participar leyendo después los poemas. A ver, adelante, ¿quién fue? ¿Quién es Sebastián? Ah, Jeremy. Ah, Jeremy. Ah, adelante, Jeremy. A ver. Tres y Ok. cuatro. Ujú. 3. Características. Iniciación modernista. Influencia del existencialismo. Ujú. Preferencia por la métrica de la tradición culta y popular. Romance y cantor. Eliminación de toda retórica innecesaria. Metáforas brillantes y elementos decorativos. 4. Obras. Soledades, 1903. Campos de Castilla, 1912. Su obra cumbre. Nuevas canciones, 1924. Poesías completas. Cancionero apócrifo. Ujú. Muy bien, gracias. De hecho, esta es la obra más importante de Machado. Siempre si le vienen preguntas sobre este tema, Campos de Castilla va a ser la obra emblemática de Machado. Los Castilla, saben que es el lugar, ¿no? El Campos de Castilla, porque habla de la naturaleza de Castilla, la nostalgia que sienten los campos de Castilla y cómo Castilla, aunque ya no sea un lugar imperial, sigue siendo hermosa y todo eso, ¿no? Esto lo cuentan los poetas del 98. ¿Alguien se animan a... ¿Está listo para que me ayude en todo caso a leer estos poemas? Aunque sea el poema, aunque sea un fragmento. Sí, sí, estoy, Miss. Ah, ok, ok. Sí. A ver, lee, yo creo que puedes leer el poema, 30 y, bueno, 29. Ok, Alison lee el poema 9 y este poema, el poema 9 y el poema que le sigue y la otra estudiante lee la otra columna de poemas, ¿no? Creo que sí, tranquilamente, porque son, o al menos de esta hoja, ¿no? De esta hoja. A ver, Alison, léeme ese poema, el poema 23, el 30 y 29 y el 53, a ver. Lo que... Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en la mar. Ok, ahora el otro, el 53, qué chiquito. Ujú. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guardé Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. A ver, gracias. Antes de pasar a los otros poemas, a ver, quiero que alguien me diga el último poema, ¿no? ¿Qué idea les da? ¿Qué crees que quiere decir el autor? ¿Por qué dice, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón? ¿Quién cree? O puede leer rápidamente el poema ¿no? Con sus ojos y me dice, ¿de qué creen que habla este poema? ¿No? Este poema, Hola, Creo que hola. se refiere a los recién nacidos o a los que están por venir. ajá, lo que están por venir. ¿Quién dijo esa idea? ¿Díaz o quién fue? Perdón. Jeremy. Ah, Jeremy, muy bien. Claro, sí, completo tu idea. Habla de los que están por venir, ¿por qué? ¿Qué pasa con España en el futuro? O- Bueno, dejó de ser un Profesora, imperio y ahora se a ver, está volviendo una república, ¿no? Por así decirlo. muy Y no bien, se claro, sabe claro. en qué España va a estar. Sí, sí, muy bien, muy bien. Claro, se dejó de ser un imperio y ahora está siendo una república, está pasando otra etapa histórica, por tanto la mentalidad de los españoles debe cambiar, por así decirlo, ir acorde con ese futuro republicano. Muy bien, algo más estaba agregando Magno, creo, solo que ahí, para que no se interrumpan un poco, en ese momento no le di la palabra, a ver, pero ahora sí, puede ser la emoción, también uno se emociona también comentando. A Magno, ¿quieres agregar algo o fue alguien más? A ver, veo sí, mensajes acá. profesora, bueno, se puede significar españolito o porque se refiere a nuevas generaciones Ujú, o se puede significar también, ¿no? El futuro que lo toca, ¿no? claro. Porque empieza ya algo nuevo, algo Ujú, diferente, algo ujú, recién nacido, algo recién que va a empezar, ¿no? ujú. A hacer la diferencia, ¿no? ¿Y en qué parte del poema ves esas ideas? ¿En qué versito? Yo lo malo veo en el tema en lo que le enfoca en lo que dice, ¿no? El, del españolito Claro, españolito. que vienes y al Ajá. mundo
al mundo te Ujú. guarde Dios. O sea, a eso me refiero que Claro, claro. hay un futuro que, bueno, Ujú. está ¿Puedo iniciando acotar? algo nuevo, ¿no? Va a Pero también hay iniciar. otra idea clave, chicos, perdón que interrumpa. Cuando dice España que Sí, muere, ¿puedo y acotar? otra España que, en estos dos versos que están a la mitad, en estos dos versos que están a la mitad del poema. España que muere, ojo, aquí simboliza la España que muere, a la imperial. Y otra España que bosteza, como si fuera la España un bebé que está bostezando porque recién nacido. Es decir, la España que viene, la España republicana, la España del futuro. Hay dos Españas. La que muere, imperial, y la que nace, que es republicana. Si se dan cuenta que estos dos versos ya te dan una idea de que está hablando de ese tema, ¿no? Entonces, y eso es lo que ellos querían hacer, hablar de cómo hay que superar el pasado español. Sí, es bonito rescatar las historias españolas, de la España imperial, medieval, pero también hay que pensar en cuál va a ser el futuro de la España, cómo nos volvemos un país con identidad republicana, cómo evolucionamos, ¿no? Somos modernos, ¿no? ¿Alguien más quería agregar algo, creo, para pasar ya al siguiente texto? No, pues, este poema. No, pasa al siguiente. Ya quedó Eh, claro. Ok, sí, sí, o sea, sí, sí, no, queda sí, claro. sí, solo que me gusta, sí quedó claro, pero igual siempre me gusta que expresen sus ideas, porque hablar de poesía igual es complejo, ¿no? Todos, porque tiene un significado oculto las palabras, ¿no? Entonces quería como que me daba gusto, pero me emocioné con los poemas. Pero está bien, quedó claro. Yo también escribo poesía, por si acaso, no lo digo porque por publicidad, sino porque cuando uno escribe y lee, se emociona con el sentimiento de los autores. Entonces, Miss, entonces ujú. para entregarle una nota a mi enamorada, puede escribir a usted que me dedique una poesía. O sea que te puedo dar consejos para escribir el poema por interno, ¿no? Si quieres te ayudo. Exacto. Claro, eso Sí. sí. Consejos Profesora, más no que te Por lo interno me profesora, escriba. escriben en WhatsApp. Ahora volvamos a este poemita, El pañal efímero, a ver, para que lo lea Evelyn, porque este poema es más grande y sí merece la pena leerlo. Evelyn, ¿Puedo leerlo? Evelyn, puedes leerlo dos personas porque es un poco largo, son de hecho dos hojas, ¿no? Una, bueno, son como uno, dos, tres, son cuatro párrafos, cuatro estrofas, mitad, mitad. A ver, Evelyn, ¿estás ahí, Evelyn? Si entonces, no, para que lo lea el compañero, ¿no? Evelyn, o Mark, no sé. Sí, profesora. Ya, Evelyn, tú lees las primeras dos y ya tu compañero las otras dos, ¿ya? Porque son un poco extensas. Ya. Tú lees de España hasta alcance de la mano y tu compañero Mark lee el resto. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Ujú. Está bien la letra, ¿no? Hay tamaño. El España efímero. Ujú. Ahí está bien, profesora. Igual yo lo puedo agrandar. Ok, ya. Hasta aquí, hasta el segundo estrofa. Ujú. Ok. Ok. La mano de charanga y pandereta cerraron y sacrística. Ujú. Sacristía. Ujú. Devora de Frascuelo y de María, del espíritu burlón y del alma quieta. Ah, de Frascuelo. Ah. Ha de tener su mármol, ¿no? Ujú. Ha de tener su mármol y su día, su inflable mañana y su poeta. Ujú. El vano ayer engredará una mañana vacío y por ventura pasajero será un joven lechuzo y la lampana, un sayón con hechuras de bolero, a la, mo- a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al, al alcance de la mano. Muy bien, ahora tu compañero Mark termina y con esto ya comentamos. ¿Estás ahí, Mark? Creo que fue esa Mark. España inferior, ¿me Ujú. escucha? Sí, Esa sí. España inferior que ora y bostece, viaja y taúl, zaragatera y triste. Esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Aún tendrá luego De parto de varones. de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas, en otras calaveras, brillarán, venerables y católicas. Ahí acá. Ajá, el último. Bueno, hay dos más. Sí, se puede, creo leer. Ajá. Primero esta columna y luego ya Obvio. la última columna, ¿no?
o se cansó de repente. Puede ser, puede, ¿no? Porque el poema a veces ¿Puedo es... yo, profesora? A ver, Mm, adelante, Jeremy. En todo caso termina, porque tu compañero ya ha leído, creo que bastante. Sí, 2-2. Así que ya, terminas estas dos últimas, que había otra más acá, ¿no? Esta columna, Ok, primero, y luego la otra columna. Ajá. sí. El vano ayer engendrará una mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero. El vacuo ayer dará una mañana güero, como la náusea de un borracho ahito de vino malo. Un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay una mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, la España del cincel y de la masa, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Muy bien, chicos, que han leído. Disculpa, Mar, que te haya cortado por ahí. Simplemente por un tema de practicidad, ¿no? O sea, para avanzar ya con los párrafos, porque había un párrafo más y dije, bueno, aprovechamos y ya, ¿no? Avancemos. Igual sé que considero sus participaciones. Yo sé que saben quiénes participan y quiénes han sumado, así que no se preocupen, Mark, no se preocupen, Jeremy. Chicas también que han participado muy bien. Ahora, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí, voy a ver cuánto tiene, porque sí, él me interesa más porque Juan Ramón es el autor de Platero y es el que tiene más, en teoría, más información tenemos aquí de él, ¿no? Incluso tenemos 2 hojas sobre su vida. Ajá. Ya, yo voy a presentar la vida en todo caso y ya el resto continúan ustedes, ¿no? Porque sí, parte, yo leo la vida y después ya, ¿no? Los llamo a ustedes para participar. La vida, a ver, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Él nació en 1881 y falleció en 1958, ¿no? Vida. Él nació en Moguer, al sur de España, en 1881 y fue desde niño muy sensible y dado a la melancolía, ¿no? Vivió gran parte de su vida en Madrid y en 1919 se casó con la poetisa Zenobia Camprubí. Durante la Guerra Civil Española viajó a Puerto Rico y luego se instaló definitivamente en ese país caribeño. Desplegó una intensa actividad en la Universidad de Puerto Rico y dio conferencias sobre poesía en diversos países hispanoamericanos. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956. Falleció en Puerto Rico 2 años más tarde, es decir, en 1958, ¿no? Brevemente, esa es la historia de Juan Ramón Jiménez, ¿no? A ver, esta parte, ahí quiero leer el punto 2, interesante porque esta parte incluye un poemita aquí en 2 columnas, ¿no? ¿Alguien lo quiere leer? Yo procedo, no hay problema. ¿Puedo? Adelante, a ver, antes, como Jeremy ha participado, ¿no hay nadie más que quiera participar? Si no, le doy la palabra a Jeremy. ¿Alguien más? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que se anime, que se ha instalado recién? Yo a mí, Ahora Angélica Ramos, ajá, pues, Angélica, a ver, discúlpeme Jeremy, pero hay que dar la oportunidad a Angélica porque creo que hoy día no ha participado. A ver, adelante Angélica. Lees el punto 2, la obra de Juan Ramón, y dentro de ello es este poema, ¿no? Está aquí, una columna, 2 columnas. ya. La Ujú. obra de Juan Ramón, poesía esencial. Juan Ramón Jiménez dedicó toda su vida a la poesía. Para él, vivir y poetizar eran una misma cosa. A lo largo de su vida sufrió una profunda evolución que describe en estos versos. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina, pasmosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Acá, Eh, más se fue desnudando, ¿no? Ahí está ya. esta columna. Ujú. Más se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Gracias. Angélica, quiero preguntarles, después de seguir el poema con su compañera, ¿ustedes creen que aquí está hablando de una mujer a la que ama o del poema
en figura de mujer, no sé, o ambas cosas. ¿Alguien tiene alguna idea? Podemos debatir eso, ¿no? Quiero saber si les queda claro, porque aquí ellos también eran muy simbólicos. ¿Habla de una mujer o está hablando más bien de la poesía, ¿no? No sé. Creo que está hablando de una mujer, Miss. Ok, porque, a ver, ¿en qué parte, en qué verso crees que habla de una mujer o en general, no? Sí, más bien los dos párrafos primeros. Ajá, ya, interesante. Sí, aparentemente sí, parece que son los primeros párrafos dicen, ¿no? Vino primero pura, inocente, y luego como entre Yo creo, comillas, como si esa mujer se fuera poco a poco desvistiendo para tener con él un tipo de relación íntima, ¿no? Parece algo así. Pero luego se está volviendo un poco Miss, mal el párrafo porque habla de, digamos, sí, Miss, yo creo Yo que creo es que Miss, más, habla de la vida. yo creo que habla más poesías para mí, ajá. Niños, también porque, ¿En qué parte o por qué? A ver, ¿por poesías. qué? ¿Por qué? A ver, es para de que... porque, yo creo que es a ver, poesía. Ay, A ver, Angélica, un ratito que termine Díaz y te doy la palabra a ti, ¿no? Porque está bien, claro, podemos... sí, sí. Ujú. ya, ya Adelante. a ver, porque al comienzo habla de una mujer, claro, que es pura, que se desviste y se va vistiendo, pero en el último párrafo de la poesía dice, oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Creo que más se basa en una poesía hacia una mujer. Ajá, interesante. Una poesía es a una mujer. Sí, buen punto. También se puede leer así. Y Angélica, Ya. ¿tú qué opinas? ¿Es a una mujer el poema o ambos? Bueno, yo pienso al poema, pero dirigida a la vida, pues, de repente que primero es como inocente, como, Ujú, cuando es niño, luego ujú, ya yo creo que es en la adolescencia donde ya va vistiéndose el ropaje como que va odiando la vida, algo así. Eso es lo que me da a entender. interesante. Es decir, ¿tú crees más que es un poema más que todo que habla sobre la poesía y la vida? Es lo que entendí, ¿no? hola, profesora. A ver, ¿Puedo dar Magno, mi ¿tú qué opinión? opinas? ¿Puedo dar Ujú. mi opinión? Pero primero quiero saber, Angélica, ¿quedó claro lo que entendí? Es una poesía que habla más del poema y a través del poema de la vida que tiene, cómo evoluciona su vida Sí, de forma. eso, claro, así lo interpreto yo. Ajá, ok, muy buen punto, me gusta. A ver qué dice Magno, a ver qué agregas. Yo lo interpreto que es una poesía, es un poema eh, dedicando a una mujer, obviamente, ¿no? Ujú, Eh, bueno, a veces hay personas que no dicen no demuestran su cariño o lo que sienten a un ser, a veces con las palabras o con acciones, y hay ujú, muchos que hacen esto, ¿no? Este tipo de poesías y dedican, ¿no? A la persona que lo realmente sienten algo por esa persona o lo ujú, ujú. quieren algo, ¿no? Yo creo que más es es un poesía hacia una persona. Ok, gracias chicos. Ahora les voy a dar mi lectura porque eso sí, les quiero... Profesora, profesora, un último comentario. Sí, rapidito, Lucero, porque ya tenemos varios comentarios y ya para dar mi Yo creo opinión. que es como que una poesía de fantasía del, o sea, del interpretador, Ya. porque en unas partes del párrafo dice, más se fue desnudando y, y yo lo, y yo le sonreía, ¿no? Y al final como que nos dice, oh, pasión de mi vida, poesía desnuda mía para siempre. O sea, como que una fantasía de él para siempre, en sus anhelos, algo así como que él describiendo algo que no fue. Interesante, Lucero, Esa sí. es como que mi opinión. Ujú, ujú. Ya, me gustan sus puntos porque yo creo que todos son posibles lecturas, porque algo sí les digo, no es que haya una lectura correcta de un poema, porque a veces el poeta escribe evocando un sentimiento y las personas que lo leen el sentimiento de otra forma o le dan otro significado al poema. Mientras tenga un argumento válido que se entienda, bacán. Y yo les doy mi punto de vista sobre de qué sería este poema, de qué trata. Yo creo que habla más, digamos, de la relación que tiene en este caso Juan Ramón Jiménez con la poesía, la relación que tenía a lo largo de su vida como poeta. ¿Y qué quiere decir? Que primero tuvo una etapa de poesía donde, claro, simboliza a la poesía bajo la imagen de una mujer, puede ser, ¿no? Un símbolo de la mujer, ¿no? Primero viene pura, como una mujer jovencita, ¿no? Y no preadolescente, y así él emula, ¿no? La imagen
digamos, ¿no? La imagen de la mujer adolescente puede simbolizar, ¿no? Su primer encuentro con la poesía cuando era joven y escribía de forma tierna, inocente, incluso fantasiosa, como dice Lucero, ¿no? Y luego, a medida que él fue evolucionando, creciendo como hombre, y a medida que fue teniendo experiencias vitales, su poesía también fue evolucionando, ¿no? Esta mujer, esta niña, se convierte en mujer, es decir, la poesía está disfrazada, ¿no? Tras la figura de la mujer, ¿no? Y ahora la poesía es más madura y por eso se va desvistiendo, ¿no? Como si fuera la poesía una mujer adulta que ya quiere tener una cosa más seria con este hombre, ¿no? Una cuestión más íntima. Y así la poesía que él tenía va evolucionando y por eso deja de ser tan inocente. Incluso su poesía cuando evoluciona deja de tener tanto adorno, tanta decoración, tanta palabra adjetivada que adorna el poema y que lo hace bonito. Y poco a poco esa poesía como la imagen de la mujer se va desnudando, ¿no? Es un juego entre la imagen de, claro, la poesía está, digamos, habla de la poesía a través de la palabra mujer o de la imagen de la mujer, ¿no? Al final la poesía, en su última etapa de vida, la poesía es como la mujer, en tanto esta mujer se queda desnuda, sin Claro, adornos. Es decir, su sí, poesía sí. se queda sin adornos y al final él llega a esa etapa en la que él simplemente se dedica ya no a darle adornos a escritura, sino a simplemente darle contenido, hablar de frente de la muerte y de Dios, ¿no? Y esa es la última etapa en la que, por eso él dice, oh, ahora la poesía, que ahora que soy adulto, ahora descubrí cómo es la poesía, ¿no? Apareció la poesía desnuda, como realmente es ante mí, esta poesía madura, ¿no? Ya real. O pasión de mi vida, ¿no? Poesía desnuda, es decir, la poesía se ha revelado ante mí desnuda, ahora sé cómo es, sé cómo escribirla, ahora es como una mujer adulta que ha llegado a su plenitud conmigo y ahora esta poesía me pertenece para siempre, algo así, ¿no? Son tipos de lecturas, ¿eh? Es más complejo, claro, pero si juntamos sus ideas de ustedes, la imagen de la mujer y la comparamos, o digamos, si decimos que la mujer en el poema, esta mujer que va evolucionando en etapas de la vida, se Claro, compara a la Miss, es poesía como su evolucionando, ajá, perspectiva de ver. ujú, Es que también lo puedes Es como enfocar la en eso. experiencia de vida, Miss. claro, ¿no? Que, Es la que a experiencia, través a través del tiempo, la poesía, como bien dice el poema, empieza con inocencia, pero ujú, así como una persona misma. Cuando uno es niño, crece inocentemente, pero a través de la vida vas aprendiendo lo cruel, ujú, difícil y realista que viene a ser. Y de sí. la misma manera va evolucionando la poesía, en este caso en el autor. Ujú. Muy bien, porque de hecho es un buen punto. Así como la vida misma, así como la mujer o el poeta cuando era joven y escribía de forma inocente, cuando el poeta conoce el mundo, cuando es adulto y se da cuenta de que España entra en crisis, él mismo se desencanta, ¿no? Y refleja ese desencanto ante la vida, ante el país, ante el futuro de España, ante su vida amorosa quizás también. Y todos esos desencantos que tiene como adulto, como hombre adulto, se reflejan justamente en su poesía, ¿no? Conocer, por ejemplo, conocer a las mujeres, conocer, ¿no? Cómo es la vida, la real vida española adulta, genera una sensación de desencanto que expresa en el poema, ¿no? Y sí, todo eso está aquí, ¿no? Y de hecho es interesante cómo él aparentemente parece que habla de una mujer que va evolucionando y que es importante en su vida porque esta mujer ha crecido con él, con el poeta de alguna forma, en un sentido amoroso, pero en realidad la mujer simboliza la poesía que va creciendo con él en todas sus etapas vitales y cómo al final aparece ante él ya sin adornos, sin mucho barroquismo y simplemente aparece, eh, digamos, desnudo en el sentido de que aparece como es, ¿no? Hablando de la poesía como expresión de la vida, de la muerte, como expresión de realidades adultas sin adornos, sin inocencias, ¿no? Ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora sí, pasamos, creo que alguien puede leer esta última parte. De hecho, acá habla, ¿no? Justamente de las etapas de sus etapas poéticas, ¿no? Que están aludidas en el poema. La etapa modernista, luego es como un Pokémon, ¿no? Él evoluciona. Primero es modernista, luego se vuelve un poeta puro, y finalmente su última etapa evolutiva como poeta es la etapa suficiente, ya. Ahí llegó al nirvana, ¿no? Ya, al estado último. ¿Algún voluntario que quiera leer su última parte? ¿Puedo, profe? A ver, Andy, ¿Puedo? sí. Luis, ¿yo lo puedo leer? A ver, ha participado Roimer y Jeremy, casi por igual. Entonces, déjame ver. Ya se pueden repartir entre dos. Creo que Jeremy lee todas las etapas, creo, porque es cortas, y Roimer lee características y obras, ¿no? ¿Les parece? Ujú. Sí, está bien. Ok, adelante. A ver, está bien la letra, ¿no? Ok. Ok, Sí, yo lo veo en mi computadora, profe, no hay problema. ok. Eh, Ujú. 3. Evolución poética. A. Etapa modernista. El autor la llama etapa sensitiva, pues en ella predomina el gusto por la música, el color y la sensualidad. De esta época son sus obras, arias tristes, La soledad sonora y su maravilloso platero y yo. Hermoso poema en prosa. Punto B. Etapa intelectiva o pura.
en la que el poeta elimina todo el exterior, luz, color y adorno, en busca de una poesía pura que refleje lo esencial y reflexione sobre sí misma, sobre el tiempo, la muerte y el amor. Punto C. Etapa suficiente. Así denomina el poeta a su última etapa, en la que expresa sus vivencias religiosas en obras de extraordinaria belleza. A lo largo de sus etapas, Juan Ramón siempre mantuvo un exquisito cuidado en el uso del lenguaje en busca de la perfección y el logro de la belleza absoluta. Entre sus aportaciones, cabe citar la adopción del verso libre y el acertado uso de la sinestesia, por ejemplo, una dulzura violeta de rondas crepusculares, una caricia rosa, perfumada frescor. Gracias. A ver, ahora sí, tu compañero lee el punto 4 y 5, ¿no? Creo que está ahí. A ver, déjame ver si hay más. Sí, hasta ahí, ¿no? Ya. Un segundo, por favor, para indicarles a Ya. los alumnos que ya colgué el link de la asistencia, por favor, regístrense, ¿sí? Gracias. Muy bien. Ya, ¿leo, Miss? Sí, Reimer, punto 4 y 5, ¿no? Ya, 4. Características. Se inicia en el modernismo. Trabaja la prosa poética. Adopta el verso libre. Su obra es musical. 5. Obras. Balada de primavera. Diario de un poeta recién casado. Soledad sonora. Platero y yo. Arias tristes. Muy bien, gracias, Roymer. Entonces aquí vemos cómo en el poema que vimos de ejemplo se notan las etapas evolutivas. De hecho, hace referencia, ¿no? La imagen de la mujer le sirve, como dije, para hablar de sus etapas como poeta, cómo evoluciona. Empieza modernista, se va depurando poco hasta llegar a la etapa suficiente, ¿no? Y aquí habla justo de esas obras que hablan de estas etapas, ¿no? Platero y yo es más modernista, Arias Tristes también, y creo que Solidario, ¿no? Soledad Sonora ya sería la etapa última, ¿no? Donde ya se enfoca más en la religión y ya no tanto en hablar de adornos, no ponerle tanto adorno en la poesía, sino de frente, con un lenguaje escueto, hablar de religión, ¿no? Y del sentido de la vida. Ajá, y acá tenemos una imagen del poeta. Siempre aparece su imagen más que todo como cuando está como adulto mayor, ¿no? Y hay pocas fotos donde está joven, ahí con todos sus compañeros literatos. Y acá hay un remember, ¿no? Un recuerdo. ¿Qué nos dice este remember? Este dato curioso que hay que recordar. Dice, Platero y yo pertenece a un género no muy cultivado en España, denominado el relato poético, que tiene un carácter de transición entre la novela y el poema, ¿no? Juan Ramón Jiménez narra con ternura y belleza las andanzas de un niño con su burrito. Ambos pasean juntos por Moguer y sus campos. Se mezclan con la gente, intervienen en fiestas campestres y comparten la alegría del paisaje y de las pequeñas cosas y detalles que hay a su alrededor, ¿no? Es decir, perdón, pensaba que había un comentario más. Entonces, esto, como les dije, ¿no? Platero y yo parece a simple vista que es una novela, pero no. Juan Ramón Jiménez es muy experimental, o sea, muy creativo, y aquí lo que hace es hacer que Platero sea un relato poético, es decir, es un texto creativo que no es ni una novela ni un poema, sino que está a medio camino entre ambos. Tiene forma de novela porque está escrito aparentemente en prosa, como las novelas comunes y corrientes, pero la forma, los sentimientos, las emociones y la forma de escribir esas emociones evocan más bien a la poesía, ¿no? Es decir, escritura prosaica de novela y sentimientos existencialistas que son propios de un poema. Por eso es que tanto a nivel de forma y fondo tiene esta cualidad de ser, Platero y yo, un relato poético, ¿no? Y eso es novedoso para la época, no se usaba mucho, como aquí se menciona, ¿no? El relato poético no era muy común y él es uno de los pioneros en este, ¿no? tipo de género, ¿no? Así que bueno, eso es un dato interesante. No sé si les quedó clara esta idea o pueden decirla con sus propias palabras en todo caso, ¿no? Es más, les puedo enseñar, ¿no? Voy a enseñarles brevemente, aprovechando que ya falta poco para el break, que tengo un PDF, si quieren se los paso por interno ya, a ver, veo, lo coloco por el Zoom, quiero compartir, Sí, tengo Miss. un PDF de Platero y yo, es corta la novela, encontré un PDF gratuito, aquí está, se los puedo pasar después, y ahí se van a dar cuenta de cómo es el estilo, cómo está escrito en prosa, pero los sentimientos del poema son muy de poesía, ¿no? Eso es muy interesante, Platero. Y yo voy a ver si lo encuentro, si no ya será para la próxima sección. Ajá. Bueno, en todo caso lo puedo buscar acá, no hay problema, lo puedo buscar en internet rapidísimo. Y porque yo les recomiendo, si no lo han leído, les recomiendo que le den el tiempo de leer Platero y yo en PDF porque es muy buena.
Es una novela muy, bueno, novela, perdón, es un relato poético, ahora se dice mucho esto, ¿no? Hay muchos escritores ahora que dicen yo he creado la forma de hacer poesía escrita en prosa, pero en realidad ese tipo de técnicas literarias ya vienen de esta época. Entonces es algo que bueno que sepan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo diría eso. Voy a ver si lo encuentro y ahora sí. A ver, voy a intentar encontrar esa página. En todo caso, Platero y yo. O les puedo mostrar imágenes de la novela, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver. Ah, ya, acá la encontré. Traducir. Qué raro porque no me... Ah, bueno, aquí está, en fin. Con una imagen alusiva, miren qué lindo, ¿ah? Alguien ha subido la versión en PDF, ¿no? Este es un libro, pero lo han subido en versión digital. Ah, la Biblioteca Digital de Sinavi, ¿no? Tienen acá una edición más bonita que la que yo tenía. ¿Alguien ha subido la versión digital? Ahí está Platero, por capítulos, van a leer todo. Encima con imágenes alusivas por ahí, miren qué lindo la edición. Pueden ya agrandar la letra si quieren con el zoom. Y tiene 74 páginas apenas esta historia. No es tan... Hay libros que son de 100, de 500. Entonces, esta es más cortita, El Alba. Eso sí, es chocante porque al final les cuento igual, bueno, voy a dar un pequeño, ¿cómo se dice? Revelar un poco el Un final, un spoiler. spoiler. Un spoiler, esa es la palabra muy cinéfila usada. Y digamos que, porque también lo dicen eso en la parte de, ¿no? En los ejercicios preguntan ese tema, ¿no? Al final Platero termina falleciendo de forma, ¿no? De manera muy triste, ¿no? O sea, este burrito tan simpático que tiene aventuras con el niño protagonista termina falleciendo y eso genera tristeza en el autor y melancolía, porque escribe esta historia desde la mirada de un niño, es decir, como si él fuera el niño del pasado que tuvo un burrito y que recuerda su vida con el burrito hasta el final de sus días, ¿no? Simplemente para anotar eso. Si quieren, le paso esta versión Es que un está muy final bonita. triste. Sí, es triste, porque justamente los poetas de esta, ¿no? época querían justamente hablar no solamente de la muerte y ¿no? el amor y de Dios, sino hablar de ese sentimiento de melancolía. ¿Qué es la melancolía? O nostalgia, ¿no? La nostalgia es la tristeza por un recuerdo que ya no está, por un recuerdo de algo que pasó y que ya no se va a dar. Por ejemplo, la infancia. Recordar esa infancia feliz en los campos de Moguer, al sur de España, al lado del burrito, es un recuerdo nostálgico del autor que evoca en esta obra, en este relato poético Platero y yo, ¿no? Bueno, volvió a lo Un mejor recuerdo inolvidable. inolvidable, sí, y si ustedes leen la historia se van a conmover. Es como cuando lees El Principito y ¿Y te eso hay conmueve. película? Debe haber película. He encontrado, bueno, no película de eso, sino una película sobre Juan Ramón Jiménez, sobre su vida, pero película, puede haber alguna sobre Platero. Yo no recuerdo, por ahí algún dibujo animado puede ser, pero si encuentro les paso el dato. Bueno, ahora sí, A ver, chicos, voy a indagar también yo. ¿perdón? Voy a indagar a ver si encuentro también. Ah, claro, si encuentras puedes compartirnos rápidamente en la primera sección de ¿no? La parte de práctica, podemos verlo, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos ya a la parte del break. A las 8:40 nos encontramos ya para la parte práctica con los ejercicios alusivos al tema, ¿no? De hoy, de Generación del 98 y... Acabo de encontrar unas. Ah, bueno, de ahí nos compartes para que tengan su break, ¿no? Lo guardas por ahí y ya, no hay problema, ¿no? Chicos, entonces nos vemos a las 8:40, ¿no? Muy bien. Tengan su break, aprovechen. Ya nos vimos. Ujú.